En este momento hay unos arenales, allá, en la costa atlántica, que durante años... ¿Arenales? ¿El área protegida del Cabo Polonio? ¿El parque forestal que se encuentra a 600 metros de dicha área protegida? Logramos que se le transfiriera al instituto. Logramos transferirlo. El Parlamento aún no ha aprobado esta transferencia al que el presidente alude. Y es una hermosa costa atlántica. Y le dijimos, esto hay que rematarlo en pedazos, que esto vale en pila. ¿Rematarlo en pedazos? ¿Vale en pila? ¿No hay mejor idea que entregárselo a los ricos, probablemente extranjeros? ¿No debería el Estado conservar ese patrimonio para las generaciones presentes y futuras? Hay uno que tiene 300 vacas que las tira ahí adentro, el otro se lleva la madera que está por ahí, otro pasa con un camello y le cobra, y de vez en cuando viene alguno y hace un rancho y en el verano lo alquila. Vacas, madera, camellos. ¡Cuánta desinformación! Tampoco es cierto que haya ranchos dentro de los padrones en cuestión. Y en tal caso, la ineficacia del gobierno para administrar sus bienes, ¿es un argumento para privatizar? Un movimiento ecologista que te dice cómo van a privatizar. Movimiento ecologista. ¿Se refiere a los cabildos abiertos de Barra de Balizas, Aguas Dulces y Castillos? ¿Se refiere a Grupo Palmar, Club Ancina, Rotary Club Castillos, Club de Leones, Club Juventud y Progreso y APAC? ¿Se refiere a la mesa política del Frente Amplio de Castillos? Yo lo digo en joda porque en el fondo es para llorar. Dejen que los que tienen plata gasten y pongan ladrillo y no sea roñoso. Roñoso. ¿Es para el presidente roñoso el que defiende el patrimonio nacional? El domingo 29 de mayo se lleva a cabo la actividad al pie de las dunas. Ese mismo día, el guardaparques Juan Carlos Gambarota escribió una carta abierta al presidente de la República en donde destaca el altísimo valor estético, histórico, geológico, biológico y espiritual de esta zona. Y también le hace notar que la mitad de las cosas de la vida no giran en torno al dinero. El 31 de mayo, Barra de Balizas convoca a otro cabildo donde se aprueba unánimemente una carta dirigida al presidente en réplica de sus dichos en Cerro Largo. El 1 de junio se da lectura a la carta, en acto público, con la concurrencia de más de 100 personas y la presencia de canales abiertos de alcance nacional. En ella, el pueblo deja claro su indignación y descontento con tan desatinado discurso. La misma comienza a circular por todos los medios de prensa y redes de internet. Inmediatamente, Aníbal Pereira sale a explicar los alcances de los dichos del presidente. Es entonces cuando menciona que el presidente no se refería a la zona del Cabo Polonio, cuyo proyecto de ley está en discusión en el Parlamento, sino al padrón 1645, el parque forestal entre Balizas y Aguas Dulces. El presidente, cuando hizo referencia, nunca habló del Polonio, habló de arenales en el departamento de Rocha. El padrón que efectivamente vaya en el sentido de una transferencia, una venta privada, es el padrón 1465, que está entre Balizas y Aguas Dulces, que son 900 hectáreas, y donde el Instituto de Colonización está articulando con el gobierno departamental de Rocha, no la venta total de ese predio, sino una parte de ella, ya que las dos puntas, digamos, de ese predio quedan afectados a lo que son la ampliación de los dos balnearios, y la otra parte sí se prevé vender para un desarrollo turístico. El proyecto de ley del pasaje del Parque Forestal al Instituto Nacional de Colonización aún no ha sido elaborado y ni siquiera presentado al Parlamento. Según consta en la versión taquigráfica del Parlamento, el mismo Pereira, el 9 de marzo, en la Comisión de Diputados, manifiesta que la intención para los padrones del Cabo Polonio es transferirlos al Instituto Nacional de Colonización para que los venda y así comprar tierras para afincar colonos. Por otra parte, la ministra de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Graciela Muslera, se refiere al proyecto de ley del área protegida del Cabo Polonio como que no es viable. Sin embargo, es una de las firmas que aparece dentro del citado proyecto. No es viable porque ahí hay un decreto que forma o que crea el área protegida de Cabo Polonio, y ese decreto, en teoría,
tiene una segunda herramienta que es la que estamos en la instancia de definición, que es el plan de manejo, ¿no? Y el plan de manejo en principio lo que va a buscar es la protección de ese ecosistema frágil. Entonces no es viable una actividad productiva en esas dunas. ¿El presidente Mujica la consultó? ¿Hablaron sobre el tema? No lo hablamos, pero lo que está en el fondo del planteo de Mujica creo que es el cuestionamiento a políticas ambientales que implican vallas. Tenemos que ir a una política en que el ambiente sea compatible con la política de desarrollo productivo. No fue el mejor ejemplo. El 8 de junio, la página de Presidencia aclara los dichos del presidente, diciendo que se refiere al padrón 1645 del Parque Forestal y no a los del área protegida del Cabo Polonio. Si Mujica no se refería al proyecto de ley del área protegida del Cabo Polonio, entonces, ¿cuál será el destino de esos padrones? ¿Se aprobará el proyecto de ley en el Parlamento? ¿Igual se van a privatizar? El texto de la fundamentación de la ley, por la cual se transfirieron los padrones de aguas dulces al Instituto Nacional de Colonización, es exactamente igual, punto por punto, al proyecto de ley del 21 de diciembre correspondiente al área protegida del Cabo Polonio, salvo, claro está, los números de padrones referidos. ¿No es de esperar una política igual, de subasta pública desde el Instituto Nacional de Colonización? ¿Por qué dicho proyecto de ley, correspondiente a los padrones del Cabo Polonio, no tomó estado público hasta que nuestra movilización hiciera eco en las palabras de Mujica el 27 de mayo, 5 meses después? Por otra parte, si el presidente se refería al padrón 1645, el Parque Forestal entre Balizas y Aguas Dulces, nos quedan varias interrogantes. ¿Por qué dice que lograron transferirlo si aún no está presentado siquiera en el Parlamento? Teniendo en cuenta que en esa zona no se pueden fraccionar en menos de 5 hectáreas y que el valor alcanzado en la anterior subasta fue alrededor de $80.000 la hectárea, estamos hablando de que el valor de un lote no será en ningún caso menor de $400.000. ¿Qué tipo de perfil de comprador o de emprendimiento turístico se instalaría en la zona? ¿A qué tipo de desarrollo estamos apuntando? ¿No implica esto un atropello a la idiosincrasia e identidad que nos caracteriza? Para nosotros, los habitantes de esta zona y la gente que viene a hacer turismo, esta propuesta de desarrollo no es otra cosa que exclusión social. Los fines de colonización, por buenos que sean, justifican sacrificar para siempre cualquier valor del patrimonio público. Sabemos que la tierra es un bien finito, y más aún la que se encuentra frente al océano, y mucho más aún la que reúne tantas condiciones para el turismo. Entonces, ¿no debería el Estado conservar la propiedad de una zona tan sensible y estratégica? Estamos hablando de 5 kilómetros de cara a una playa totalmente apta para el turismo. ¿No sería más inteligente llevar a cabo en esos lugares proyectos de desarrollo turístico acordes con el lugar, que apunten al ecoturismo social para el uso y disfruto de todos los uruguayos y que genere puestos de trabajo dignos? ¿Tenemos que conformarnos con hacer jardincitos y cuidarle la casa a los que tienen lana? ¿No podría el Estado concesionar sin enajenar y de esa forma tener la libertad de revocar precios, condiciones, lo que sea, dependiendo de la coyuntura del momento? ¿Cómo le vamos a explicar a los niños y a los que todavía no han nacido que no supimos respetar la equidad intergeneracional y que les vendimos su patrimonio? Recordemos que en este caso no estamos vendiendo las joyas de la abuela, estamos vendiendo las joyas de los nietos. La decisión final está en manos de los legisladores. Ante tantas contradicciones del gobierno, como única intención clara la de privatizar los padrones costeros, el Parlamento ¿le entregará sin más esos padrones al Instituto de Colonización? Ojalá podamos decir una vez más, como también los decían antes los que ahora gobiernan, que gracias a la movilización del pueblo se pudo salvar nuestro rico patrimonio. Yo le puedo aclarar todos esos temas. El padrón que está en litigio es este.
El padrón 1465. Sí. Porque se está hablando de cosas equivocadas. Ahí hay arenales. Sí, lo que se va a privatizar no. Seguro que lo vamos a privatizar. ¿Cuántas hectáreas son ahí? Eso? Estas son como 9.000 hectáreas. Es una franja grande. Que son 900 hectáreas. La duna más importante está acá. Hubo un error en el número de los padrones de la ley que fue al Parlamento. Y eso se soluciona cambiándole el número, que es este. Lo más importante acá sí. es que la gente sepa cómo son las cosas. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Ande por ahí, le aseguro que es un gringo con dueño del Uruguay. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.